Nuestra ponente invitada del día de hoy es la doctora Laura Alejandra Londoño Jaramillo, abogada penalista litigante y conferencista internacional. Les pido un aplauso, por favor. Nuestra presentadora del día de hoy es catedrática docente de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la doctora Paloma Cecilia Barraza Cárdenas, a quien le cedo el uso de la voz. Buenas tardes. En el marco del primer Congreso Internacional sobre Derecho Penal y Procesal Penal, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, es de particular relevancia abordar el tema de la presunción de inocencia. Por tal motivo, tengo el honor de presentar a ustedes a la siguiente conferenciante de esta jornada, la doctora Laura Alejandra Londoño Jaramillo. Nuestra invitada de hoy es de nacionalidad colombiana, abogada penalista, litigante y académica, así como conferencista internacional en temas de seguridad pública y procuración de justicia. Con estudios en Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, una especialidad en Derecho Probatorio en la Universidad Católica de Colombia, una especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad Santiago de Cali, una maestría en Procedimiento Penal Acusatorio en INDEPAC, México, una maestría en Juicio de Amparo aplicado al proceso penal acusatorio en INDEPAC, México, y un doctorado en Sistema Nacional Anticorrupción en CEP, México. De igual forma, ha sido instructora de las Fiscalías de Estado de México, Quintana Roo y Chiapas. Docente en INDEPAC, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en el Poder Judicial del Estado de México. Y escribe para la prestigiosa revista Empoderamia. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia La presunción de inocencia como derecho y el esclarecimiento de los hechos como obligación, a cargo de la doctora Laura Alejandra Londoño Jaramillo. Muy buenos días, no es todavía tarde, ¿no? Buenos días para todas y todos ustedes, muchísimas gracias. Aprecio muchísimo la invitación, admiro a algunas personas que se encuentran aquí. Bueno, la verdad me sorprende gratamente, tengo el gusto de conocer a la ponente, la admiro muchísimo, la sigo en redes, maestra Griselda. A todas y todos ustedes, gracias por su voto de confianza. Y sí, fíjense que este es un tema muy interesante. Cuando me invitan a este evento, la verdad es que se me conoce mucho por el tema de pronto de litigio estratégico, el tema de psicología del testimonio, y abordo los temas, por ejemplo, de víctimas, el tema de perspectiva de género, investigación con perspectiva de género, y ahí de pronto tal vez es donde más se me identifica. Sin embargo, pues me parece que en estos tiempos no hablar de presunción de inocencia cuando tenemos enfrente análisis de cuestiones tan delicadas como la prisión preventiva oficiosa. Y me parece que tenemos enfrente pues un análisis desde el punto de vista convencional, constitucional, legal. Entonces, no entrarle a ese tema me parecía un desperdicio. Y la verdad que he seleccionado y lo he colocado desde el título, presunción de inocencia como derecho y el esclarecimiento de los hechos como obligación. Y podría uno imaginarse que cuando ve las dos expresiones dice, pero a ver, esto se opone, esto se complementa. Claro que se complementa y son aspectos que irradian necesariamente las tres etapas del proceso. Hablamos de presunción de inocencia incluso desde antes del proceso, desde una persona antes de iniciarse una carpeta de investigación en su contra. La persona tiene presunción de inocencia, tiene un blindaje, tiene ese ropaje que lo va a acompañar a través de lo largo y amplio de las tres etapas del proceso. Claro. Esto tiene un impacto diverso a medida que avanzamos de manera progresiva. No es lo mismo la presunción de inocencia,
No es lo mismo la presunción de inocencia en la etapa de investigación, en la etapa intermedia y en la etapa de juicio. Con muchísimo gusto voy a compartir la presentación, se las comparto más tarde, si alguien está interesado. Vamos pasando las diapositivas. A ver cómo nos va con la tecnología. Muy bien. ¿Se opone la presunción de inocencia al esclarecimiento de los hechos? Definitivamente no, se complementan. Lo que pasa es que cuando hablamos de trato procesal, una de las vertientes de la presunción de inocencia, entendido como lo ha enseñado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de toda la jurisprudencia que es bastante densa en el tema, nos ha ido indicando la primera sala, pues que se trata de un derecho poliédrico, esto es trato procesal, esto es estándar de prueba y esto es valoración probatoria. Y esto nos involucra a todos y cada uno de los intervinientes desde cualquiera de las aristas. No se oponen, se complementan. El esclarecimiento de los hechos obviamente atañe al ejercicio de la titularidad de la acción penal, Ministerio Público, artículo 21 constitucional, y entonces nos vamos al tema de la presunción de inocencia, por ejemplo, y los actos de investigación en términos del artículo 252 como verdaderos actos de molestia. Toca esto con la presunción de inocencia, toca esto obviamente con la integridad personal, la toma de muestras, toca con la intimidad, por supuesto, con el sagrado derecho del domicilio, y así podríamos irnosla llevando con una cantidad de derechos y garantías que tienen una relación directa e ineludible precisamente con lo que tiene que ver con la presunción de inocencia. Y creo particularmente, no sé si compartamos este punto, pero tal vez el principal acto de molestia es lo que toca con la libertad de las personas, y esto es las detenciones, cualquiera de sus modalidades, en flagrancia, caso de urgencia, el cumplimiento de una orden de aprehensión y por supuesto lo que tiene que ver con las medidas cautelares, específicamente la oficiosa, la más gravosa, la más complicada, y parece que no podemos hacer nada contra esa prisión preventiva oficiosa. Y por supuesto está la prisión preventiva justificada. Me parece que en ese entendido pues tenemos que volver la mirada hacia la presunción de inocencia. ¿De qué manera actúan los elementos de seguridad pública cuando detienen a una persona? Son muchas de las preguntas que nos realizamos y entonces venimos a decirle al juez de control: solicito se declare de legal la detención de una persona. Y dice la defensa: su señoría debe desestimar la petición de la fiscalía en este sentido. Desde ahí estamos haciendo valer, entre otros derechos, precisamente el de la presunción de inocencia de manera potente, y también dejando las bases eventualmente si hay irregularidades tan fuertes que den lugar al análisis de una prueba ilícita, pues también de esa manera estamos defendiendo la presunción de inocencia. La presunción de inocencia toca con aspectos como la integridad, toca también con aspectos como la no autoincriminación. Insisto, me parece que es de lo más denso, y en buena hora México en el año 2008, con la reforma al sistema acusatorio y adversarial, ha tomado precisamente como eje, artículo 20, en el apartado B, lo que tiene que ver con la presunción de inocencia. Ahí vamos a hablar un poquito más adelante de la historia, cómo llegamos a este gran logro en materia de derechos humanos. Muy bien, fíjense ustedes lo que nos expone el jurista Ulpiano en la antigua Roma. ¿Tiene unos antecedentes históricos la presunción de inocencia? Sí. ¿En México aparece en el año 2008 con el sistema acusatorio? Sí. ¿Pero alguna vez en alguna otra constitución se habló en México? Sí, desde antes de 1900, en el año 1814, se venía precisamente hablando de una condición o estatus o calidad de inocente, pero no aparecía precisamente la expresión así directa, presunción de inocencia, pero ya veníamos hablando precisamente de este punto, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos venía precisamente anticipando a través de su jurisprudencia antes de llegar al sistema acusatorio y adversarial a México, que existía un derecho que luego hoy día es tan potente e irradia precisamente las tres etapas del proceso.
Luego, por supuesto, hay otra serie de reformas que impactan en lo que tiene que ver con la presunción de inocencia. Esto es lo que sucede en el año 2011 con el artículo 1 constitucional, dando paso a nociones tan fuertes como es el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad, aspectos que tienen que ver, y luego vamos a revisar un poquito más adelante a partir del amparo en revisión 355-2021, aspectos precisamente como el control de regularidad constitucional y métodos interpretativos como conforme en amplio sentido, conforme en estricto sentido y por supuesto el método pro persona. Me parece que todo esto nos va ambientando, insisto, no podríamos quedarnos solamente en la parte de pronto técnica de un sistema y venir y decir la presunción de inocencia aplica. Sí, hay un fundamento legal, hay un fundamento constitucional, pero hay un análisis muy profundo que nos atañe y qué bueno que se encuentran estas nuevas generaciones porque seguramente están recibiendo en este evento componentes de gran calidad. Aquí tenemos una en la primera fila y otros ponentes que han venido durante estos días a compartir sus conocimientos. Ustedes se llevan obviamente una idea muy importante de lo que es el proceso en todas sus aristas. Y fíjense que esta diapositiva me parece muy interesante y aquí me voy a detener un momento, porque entonces vuelvo al título, presunción de inocencia como derecho y el esclarecimiento de los hechos como obligación. Y entonces me remito precisamente a lo que dice Alberto Binder, procesalista argentino muy destacado. Y él nos pregunta, ¿cómo se debe desarrollar entonces el proceso? Y bien pareciera que tenemos como una disyuntiva. Eficacia, claro, debe haber la máxima eficacia, debe haber la máxima eficiencia, pero hay un muro de contención para esa eficacia y esa eficiencia. ¿Cuál es el muro de contención? Por supuesto, los derechos humanos y las garantías. Los derechos humanos a nivel constitucional se expresan en principios y en reglas. Y esto también es importante porque ahí viene parte del análisis que se ha venido generando a nivel precisamente de la Corte Interamericana cuando hablamos de la prisión preventiva oficiosa. ¿A qué nos enfrentamos con el artículo 19 constitucional en la segunda parte? A una regla que produce una restricción que parece que se nos convierte en estorbosa, sobre todo a los abogados y abogadas de la defensa, y que tenemos que litigar con esa situación y que tenemos que llegar a la vinculación y tratar de desarmar en términos de dogmática penal con mínima información y convertir el punto de la prisión preventiva oficiosa en una prisión preventiva justificada. Imagínense el reto que tenemos justo derivado precisamente del análisis de la presunción de inocencia. Nos encontramos eficacia, eficiencia en la persecución penal, en la titularidad de la acción penal y del otro lado encontramos que debe proferirse, establecerse un respeto absoluto por la dignidad humana. Presunción de inocencia, debido proceso, legalidad, defensa, que además entre sí, por supuesto, que tienen una relación muy importante. Mire, algunas definiciones. Nosotros podríamos pasarnos horas y horas trayendo definiciones de expertos, de académicos, catedráticos, abogados muy brillantes mexicanos, otros de la región y a nivel también continental, europeo. Y lo digo continental europeo porque el tema de presunción de inocencia para los anglosajones, por supuesto que tiene una situación diversa de análisis. Ahí vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la duda razonable, que es algo que precisamente viene como innovando y que se establece justo cuando aparece el sistema acusatorio y adversarial, porque cuando decimos presunción de inocencia con lo que estábamos familiarizados antes del año 2008, es con el indubio pro reo, pero por supuesto que venimos desarrollando la noción de duda razonable y entonces nos tendríamos que remitir tal vez al Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 359 y artículo 402, que toca precisamente con la convicción y con emitir una sentencia condenatoria
agotando precisamente la presunción de inocencia, desvaneciéndola al 100% y superando cualquier brecha, cualquier asomo de duda. Muy bien, fíjense ustedes que traigo esta noción y me gusta mucho, precisamente de Jordi Ferrer, que creo que lo seguimos bastante en materia de razonamiento probatorio, pero él a través del razonamiento probatorio nos deja ver una cantidad de realidades desde el punto de vista de los derechos humanos, porque cuando hablamos de actividad probatoria debemos entender que hay un muro de contención. Y claro, y la pregunta sería entonces, ¿hasta dónde puedo ir yo como Estado para el esclarecimiento de los hechos? Hasta el muro de contención que te delimitan precisamente los derechos humanos. Y uno de ellos necesariamente es la presunción de inocencia. Él nos habla y nos dice que la presunción de inocencia se soporta en dos ejes, fíjense ustedes, extraprocesal y procesal. Bueno, entonces trasladémonos al escenario mexicano, procesal, investigación, intermedia y juicio. Hay estándares de prueba, no es lo mismo la teoría del caso para la vinculación, la presunción de inocencia y como que sí, como que no. Pero cuando ya llegamos con la teoría del caso a la etapa del juicio, pues se busca por parte de la Fiscalía un ejercicio pleno de esa teoría del caso, colocándola en escena, agotando el estándar de certeza más allá de toda duda razonable. Agotamos las tres etapas, pero aquí el punto importante que yo quiero que destaquemos y me detengo un momento es el eje extraprocesal. Fíjense ustedes las detenciones. Se dice, bueno, ¿de qué manera detuvieron a esta persona? Fue que la torturaron, fue que la coaccionaron, protocolo de Estambul, es que las lesiones, es que las pruebas que se produjeron, es que imagínense que al momento en que estaban cumplimentando la orden de aprehensión, es que le sembraron droga, es que le sembraron armas. Hay una cantidad de situaciones que salen a flote y que perfectamente, sin asomo de duda, podríamos ubicar en ese eje extraprocesal de la presunción de inocencia. ¿Qué pasa con los elementos de seguridad pública? Y aquí viene el tema de las capacitaciones. Una servidora ha trabajado en algunas ocasiones, capacitaciones con policías municipales, estatales, Guardia Nacional, y algunos de ellos quieren hacer las cosas bien, pero lamentablemente vienen con unos comportamientos a ultranza que no hemos podido cambiar. Seguimos con problemas de la vieja guardia, es decir, tenemos un sistema acusatorio en apariencia, en teoría, el deber ser plagado de derechos y garantías y lamentablemente en la práctica pues seguimos muy cortos. Las instituciones de policía todavía deben seguir recibiendo capacitación y deben por supuesto tener y contar con mejores recursos para poder ejercer lo que corresponde a sus funciones. Detener, sí. Perseguir, sí. Seguridad pública, sí. Por supuesto, son cuerpos de seguridad pública, pero ¿de qué manera están deteniendo? Muy bien, desde la perspectiva y contenido de la presunción de inocencia como derecho. Fíjese que hasta el momento hemos venido hablando de la libertad. Me parece que después de la vida es el bien esencial más importante que tenemos los seres humanos. Es más, hay personas que sin asomo de duda le podrían decir, ¿para qué quiero la vida sin libertad? Y hay penas todavía, cadenas perpetuas, etcétera. Pero ¿qué podríamos pensar de personas que han durado 17 años sujetas a una prisión preventiva oficiosa, como es precisamente uno de los casos recientes analizados por la Corte Interamericana, Daniel García Rodríguez y otro precisamente contra el Estado mexicano? 47 días esta persona arraigada, su compañero de causa 34 días arraigados. Los presentan ante un juez y de ahí para adelante 17 años bajo una prisión preventiva oficiosa. ¿Será que la libertad no es importante a la luz de la presunción de inocencia? Por supuesto que lo es. Y hablamos, claro, de la actividad probatoria, el ejercicio de litigio que desarrollamos las partes. Como abogada de la defensa, como litigante durante años aquí y en Colombia,
he establecido que tenemos que aprender a litigar y seguirnos formando en el litigio desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, humanizar a la parte que representamos, si somos el asesor jurídico, si somos el Ministerio Público, ser respetuosos en los actos de investigación. Y hay ministerios públicos, con el debido respeto, que se confían en que el delito por el que van a solicitar vinculación en la audiencia inicial es de aquellos que están en ese catálogo que parece amplio, inmenso e ilimitado del artículo 19 constitucional y 167 del Código, y sigue la lista, y sigue. Y cada que el Estado se declara no capaz para perseguir un delito, ahí lo acomoda. En el 19 constitucional, párrafo segundo, o en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí lo va acomodando. Esa es la incapacidad, lamentablemente. Y llegamos a las audiencias iniciales y pues cuando el juez dice no, no te lo clasifico así, te lo clasifico así, y se va a prisión preventiva justificada. Y el Ministerio Público no se armó de herramientas argumentativas, metodológicas para exponer la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de esa prisión preventiva justificada. Fíjense ustedes, insisto, todo lo que gravita alrededor precisamente de la presunción de inocencia. Decisión de los jueces, definitivamente es otra arista, ya lo habíamos mencionado, el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales y también el artículo 402, ese estado de convicción. Hay veces que cuando doy las clases de litigio me preguntan, profesora, ¿cuál es la diferencia entre convicción y persuasión? Yo desde mi humilde entendimiento le digo, mire, usted persuade cuando habla, busca persuadir. Su señoría, busco demostrar, su señoría, voy a demostrar más allá de toda duda razonable. Pero la convicción es el estado pleno de convencimiento precisamente de los jueces. Fundamento legal, constitucional, jurisprudencial y convencional. Insisto, si nos vamos a remitir a analizar la presunción de inocencia y hoy día decir, oiga, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que es un derecho poliédrico, ok, pero esto tiene obviamente un fundamento convencional, esto es instrumentos internacionales, decisiones internacionales donde lamentablemente México, al igual que otros países de la región, pues obviamente han pasado por una lupa de revisión y que generalmente pues salen muy mal librados, donde se ha podido establecer que se han violentado de manera grave diversos derechos humanos y fundamentales. Encontramos la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y encontramos, por supuesto, el fundamento legal y constitucional. Ya les había mencionado que desde antes de 1900, ahí estaba la Constitución mexicana que decía inocente, se reputará como inocente. Esa es la expresión, pero no estaba precisamente la expresión presunción de inocencia. Hoy la encontramos de manera expresa y se replica precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 13. Esa parte general o axiológica, y se vuelve a recoger en el artículo 113, fracción primera. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro, definitivamente para hablar de convencionalidad pues tenemos que partir de este punto. Claro, hay una cantidad de instrumentos internacionales de los que forma parte México. El listado es amplísimo. Que se cumplan o no, pues ahí está. Ahí están algunos de los instrumentos internacionales que precisamente tocan con presunción de inocencia. La Convención Americana, la Declaración Universal, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El artículo 20 constitucional, el apartado B, la fracción primera, encontramos el artículo 13 y el 113, encontramos por supuesto y lo que había mencionado al inicio, miren ustedes la interpretación conforme y yo creo que esto nos va ubicando.
porque vuelvo e insisto, ahí vamos a ver en la diapositiva, en las diapositivas, con muchísimo gusto comparto la presentación, si alguien la quiere a través de la universidad, pues simplemente me voy al punto de mencionar algunas tesis, alguna jurisprudencia, cito algunos aspectos de algunos amparos donde prácticamente ya se ha venido trabajando en esto. El amparo en revisión 355-2021 nos anticipa todo lo que en el 2022 y el 2023 México ha ido enfrentando en dos decisiones que fueron notificadas, sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, Tepoztle y Daniel Rodríguez García. Ahí veníamos precisamente hablando de estas nociones para poder entender todo lo que tenemos enfrente cuando hablamos de derechos humanos. El artículo 20 constitucional, en el apartado B, fíjense ustedes, no es que no sea importante el debido proceso, claro que lo es, solamente que el legislador permanente entendió la gran necesidad de colocar al ser humano como centro del proceso y justo esa presunción de inocencia también tiene una vertiente, es un derecho informador. Hay un plexo de derechos y garantías relacionados con el principio de la presunción de inocencia que irradian de manera efectiva las tres etapas del proceso. Y aquí pues vemos lo que ha venido trabajando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos justo las tres vertientes, por eso hablamos de un derecho poliédrico. Y entonces, ¿el trato procesal básicamente tiene que ver con la libertad? Sí, pero me dirán ustedes, profesora, ¿solamente con la libertad? No, los actos de investigación. Por un momento vámonos al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Imagínense, diligencias de cateo, intervenciones telefónicas, la toma de muestras. Este tipo de actos tocan, obviamente, con la intimidad, con el domicilio. Imagínense cuando, por ejemplo, el Ministerio Público va a solicitarle a un juez de control que le decrete una diligencia de cateo, que le decrete una intervención telefónica, que puede ser para entrega de datos conservados o para escuchas en tiempo real, en fin, cualquiera de las modalidades. Allí, ese Ministerio Público debe justificar la necesidad, la razonabilidad, y poder incluso convencer al juez de que no hay otro acto de investigación menos lesivo para conseguir esa información. Muy bien, como regla de tratamiento procesal, y entonces hablamos obviamente de las detenciones, hablamos de la prisión preventiva justificada, la prisión preventiva oficiosa, pero hablamos también, como lo decía hace un instante, de los actos de investigación para conseguir datos de prueba. Y todavía nos tendríamos que preguntar esto, futuros abogados y abogadas, ¿el fin justifica los medios? ¿Qué pasa frente a las pruebas ilícitas para poder lograr entonces el esclarecimiento de los hechos? Y cuando hablamos del esclarecimiento de los hechos, a mí me preguntan, a ver, ¿usted cómo interpreta el esclarecimiento de los hechos? ¿Como una verdad material o real? ¿Como una verdad formal? Y pues ese tema de la verdad real o material tenemos que entender que se quedó en el pasado. Hoy en día de lo que hablamos es de aproximaciones a una verdad real o material. Lo que hacemos los abogados con el litigio es aproximarnos. Ahora, el esclarecimiento de los hechos, ¿cómo se traduce y qué implica para la Fiscalía? Y el esclarecimiento de los hechos, ¿qué traduce y por supuesto qué implica para la defensa? Cosas diferentes, porque son roles diferentes. Y en ocasiones me dirían, entonces usted como abogada litigante, casi siempre actuando de este lado de la defensa, advierte que un abogado puede llegar a mentir a las audiencias. Ese es un tema ético con el que no voy precisamente a ingresar. Pero lo que sí tendría que decir en este momento es que el esclarecimiento de los hechos para la Fiscalía implica una carga de la prueba, implica demostrar, implica agotar los estándares de la prueba. Primero hablamos de una probabilidad, luego hablamos de una certeza más allá de toda duda razonable.
Bien pareciera entonces que desde este punto de vista la Fiscalía litiga en una línea horizontal, plana, en tanto que la defensa, y precisamente apuntando al tema del esclarecimiento de los hechos, se activa para la defensa no una obligación, sino un derecho. ¿Cuál? Demostrar lo que le conviene, lo que a sus intereses conviene. Y sé que esto de pronto puede sonar un poco extraño porque le dirán a uno, bueno, pero si dentro del proceso está esto, pero usted sabe aquello, ¿será que al abogado de la defensa le corresponde trasladar estas cuestiones que a su cliente no le convienen? Es más, si nos vamos a una carpeta de investigación, independientemente del número de tamaño que tenga, de las hojas, de los tomos, vamos a encontrar información que el Ministerio Público puede considerar o no puede considerar, es decir, no están las partes obligadas, y menos aún la defensa, a colocar en escena aquellas cuestiones que a sus intereses no les conviene. Ahora bien, insisto, el esclarecimiento de los hechos para la Fiscalía implica una obligación, una carga, titularidad de la acción penal, eficacia, eficiencia. ¿Cómo debe ser la investigación por parte del Ministerio Público en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales? Respetuosa de derechos humanos y garantías. Debe ser eficaz, debe ser eficiente, debe ser profesional, y es el director precisamente de ese equipo que configura lo que se conoce como trilogía de la investigación. Muy bien, aquí vemos el tema de la presunción de inocencia, la libertad, y miren el tema de las torturas, las coacciones. Esto se vio prácticamente reflejado, analizado por la Corte Interamericana en las dos más recientes decisiones contra el Estado mexicano, donde a bien se tuvo que revisar además el tema del arraigo y el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero particularmente en la sentencia de Daniel Rodríguez García y otro, creo que es Reyes Alpizar Ortiz. Estas son notificadas al Estado mexicano en este primer semestre de 2023, y en ambas de lo que se parte es precisamente de analizar la tortura. Claro, se desata un análisis de haber violentado la integridad personal y la vida, pero todo gravita en torno precisamente a la presunción de inocencia y desemboca en el análisis inconvencional del arraigo y, por supuesto, excepcional por parte de la prisión preventiva oficiosa. Miren ustedes la normatividad específica del Código Nacional, porque anteriormente traemos una diapositiva, fundamento convencional, constitucional, legal. Bien, ¿qué tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales? El artículo 140 y siguientes, lo que tiene que ver con la libertad durante la etapa de investigación. Hay un catálogo amplio de medidas cautelares, pero resulta que a veces, lamentablemente, y lo digo con el debido respeto, parece que en las fiscalías incluso ni siquiera a veces hacen los análisis de las UMECA, las medidas cautelares, y si las hacen muy superficiales. Y lo más lamentable es que hay abogados de la defensa que no entran en esta insuficiencia de información para empezar a hacer solicitudes que le favorezcan a los intereses de su cliente y con ello privilegiar realmente la presunción de inocencia. Miren ustedes el artículo 251, el artículo 252, los actos de investigación. Encontramos también el artículo 267, 77, reconocimiento de personas, y el 278, la identificación. Fíjense ustedes lo delicado que es llegar con alguien a la etapa del juicio, a la etapa de juicio, una persona prácticamente procesada, imputada, donde prácticamente aparece una persona y dice en una denuncia, sí, es que fulano me robó con un arma, y durante año y medio la carpeta de investigación con el Ministerio Público no cuenta con este tipo de información. Nunca más la víctima apareció,
y sin embargo hay escrito de acusación, hay audiencia de juicio, hay un único testigo para decir que el señor tenía solvencia económica, que porque esa noche que lo robaron iba a ir a su casa precisamente a pagarle una determinada suma de dinero. Es decir, tenemos un testigo de oídas que le está diciendo que tenía dinero en la bolsa. Ese es un testigo de oída, no es un testigo directo de los hechos. No hay cámaras, eran las 10 de la noche, es un proceso que yo tengo la audiencia en 8 días, fui al lugar de los hechos, no había una lámpara a la redonda en ningún lado, las 9 de la noche, oscuro, pero este señor, la víctima, debe ser que tiene rayo láser y describe al señor con unas determinadas características de media afiliación. Entre otras cosas, mi cliente es chaparrito. El señor mide 1,50 y la víctima dice que mide aproximadamente 1,70. Yo, la verdad, en la audiencia sí le voy a pedir que se ponga de pie. Me parece que ese tipo de cosas no se deben permitir. Y me parece que esto sigue gravitando precisamente en torno a la presunción de inocencia. No hay un reconocimiento de personas, no hay identificación fotográfica y por obra y gracia del Espíritu Santo hay que entender que esa determinada persona fue la que cometió el hecho. A ver, pues, ¿de qué se trata? No quiere decir que como defensores estamos promoviendo que salgan ladrones a diestra y siniestra. Seguramente si yo fuera víctima iría a la fiscalía y armaría una alaraca de 3 pisos. Pero todo tiene un punto: esclarecimiento de los hechos, eficacia y eficiencia. Volvamos por un momento a la diapositiva donde citaba precisamente y colocaba a consideración lo que dice el doctor Alberto Binder. Eficacia versus derechos, garantías. Convencionalidad, muy bien. Y fíjense ustedes, sentencia del 25 de enero de 2023, Corte Interamericana, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. Un poquito del contexto. Esto es de unos hechos que suceden en el año 2000 en Atizapán, en Tlanepantla, en el Estado de México, por la muerte violenta de la regidora. Una regidora allí muere, bueno, es ultimada, y estos 2 señores resultan involucrados en esto. Detenido el señor Daniel García Rodríguez en febrero del 2002, exacto, ella fue asesinada en el 2001, detenidos ambos en el año 2002. Daniel García Rodríguez en febrero y luego Reyes Alpizar Ortiz en octubre del año 2002. Estuvieron respectivamente 47 y 34 días, óigase bien, en arraigo. Y posteriormente, después de eso, de haber sido torturados, golpeados, coaccionados, amenazados, pero en ese tiempo se iban consiguiendo además pruebas, es decir, ese tiempo no pasó en blanco. Es decir, ese tiempo obviamente fue utilizado para la Fiscalía integrar y conseguir información. Fueron presentados ante un juez y solo en ese momento se les comunicó las razones por las que estaban detenidos. Y adicionalmente, a partir de ahí, empezaron a sufrir y a padecer 17 años de prisión preventiva oficiosa. Me parece que esto deja mucho que desear. Lograron luego en el año 2019, tras una cantidad de amparos y de recursos y de cosas, salir y ver la luz del sol, digo yo, cuando llevan tantos años las personas privadas de la libertad. Y pues obviamente esto llega a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana en materia de derechos humanos da prácticamente carta blanca a la Corte Interamericana, somete a la jurisdicción internacional la revisión de este asunto y pues definitivamente y lamentable para México en su haber de sentencias condenatorias desde el punto de vista convencional, nos encontramos con que se dice definitivamente, y no es la primera vez, la figura del arraigo es inconvencional y la prisión preventiva no debe ser oficiosa, debe ser justificada bajo criterios de excepcionabilidad, con un análisis ponderado de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad, idoneidad, pero no, lo más fácil es tener a la gente guardada. Cuestiones de control cuando las políticas criminales fallan.
Muy bien, ¿qué es lo que se establece? ¿Qué es lo que se analiza precisamente en esta sentencia? Veamos. Las detenciones ilegales y arbitrarias, desde el momento mismo en que cumplimentan una orden de aprehensión supuestamente contra estas personas, desde ese mismo momento empezaron a ser golpeados y pasaron por certificación médica y se pudo establecer que tenían lesiones. Esta prueba documental fue analizada por la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Solamente, lamentablemente y curiosamente, en México no se pudo ver esto para establecer. Tuvo que llegar precisamente a la jurisdicción de la Corte Interamericana para poder decir que estas personas habían sido torturadas. Hay un atentado contra la integridad, contra la presunción de inocencia, detenciones extralimitadas en el tiempo, manipulación de medios de comunicación, la autoincriminación por la versión o declaración lograda de ellos bajo el efecto de la tortura física, psicológica, golpes, todo esto había quedado documentado. ¿Qué ordena la Corte Interamericana en materia de derechos humanos? Fíjese, concluir los procedimientos penales en curso, todavía estas personas no habían sido sentenciadas. Apenas reciben sentencia, óigase bien, porque también el esclarecimiento de los hechos de los familiares de la víctima, ¿no? La regidora había sido asesinada, pero tenía una familia, tenía unos dolientes. Esto sucede en el año 2001. ¿Cuándo se produce la sentencia condenatoria? Ustedes imagínense, mayo de 2022, o sea, 21 años después. Y dice uno, bueno, ¿y qué pasa con el esclarecimiento de los hechos? Porque yo aquí como defensa vengo y les hablo de la presunción de inocencia, pero también en ocasiones he sido asesora jurídica y me ha tocado pelear con la ineficacia del Estado de este lado. Entonces creo que en cualquiera de los extremos procesales tenemos serios problemas con la presunción de inocencia y con el esclarecimiento de los hechos. Miren todo lo que ordena. Dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo. Eso es una figura arcaica, primitiva, prehistórica, desagradable, que debería ser borrada del planeta, definitivamente. Vamos también al punto de adecuar, realizar programas de capacitación a los funcionarios de las subprocuradurías y yo le agregaría seguir capacitando a los elementos de seguridad pública. Es decir, a ver, no es solamente decirle al amigo policía estatal, oye amigo, préstame el machote del informe de policía homologado. Yo una vez en un curso de unos policías estatales entró uno comiendo chicle muy nice, muy relax. Ay, ¿usted para qué viene a hablarnos del informe de policía homologado si a mí me lo hace el jurídico de la fiscalía? 3 meses después ese sujeto me escribió por el privado un viernes a las 11 de la noche. Ay, profesora, tengo un IPH como cojo, como flojo. Mire, el Ministerio Público como que no me lo recibe, es que pues la certificación médica rebota a golpes en la persona y pues yo puse que no habíamos utilizado la fuerza, entonces fue el Espíritu Santo. Ahí también hay un problema con la presunción de inocencia, volvemos al punto. Miren ustedes, también esto me parece importante, fíjense ustedes que por donde miremos el tema de la libertad hay que remitirnos a la presunción de inocencia. Miren esta tesis de jurisprudencia, 4 del 2022, prisión preventiva oficiosa, su imposición para el delito de violación no se extiende a la tentativa de violación. Oiga, ¿será que no es suficiente lo que hay en el 19 para andarnos ampliando por vía de imaginación? Por vía de especulación los delitos de ese catálogo, oiga, por lo menos espérese que venga el legislador y lo siga ampliando, porque es que si además los funcionarios, ministerios públicos, jueces, Raimundo y todo el mundo siguen ampliando ese catálogo, pues entonces ¿en dónde va a quedar la presunción de inocencia? Imagínense sobre lo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pronunciarse, decirle, oiga, es que no está. Entonces, a mí me parece que hay un punto importante allí y que pues debe desarrollarse con mayor atención. Entonces, cuando no hay prisión preventiva oficiosa en ese catálogo, entonces nos imaginamos la prisión preventiva. Las decisiones de la Corte Interamericana, y aquí venimos con otro caso emblemático. Esta también es una magnífica sentencia.
Sopanxtle, perdóname la pronunciación, yo vivo en México hace 12 años y todavía tengo problemas hasta para decir Tlanepantla. Entonces, no me pidan mucho, ahí está escrito, muy bien. Sentencia del 7 de noviembre de 2022, miren, ahí me disculparán, no resalté este párrafo, yo les paso la presentación con muchísimo gusto. A ver, básicamente aquí lo que hace es darnos un catálogo de todos aquellos artículos, de esos instrumentos de los que forma parte México, donde está precisamente estipulado lo que tiene que ver con la presunción de inocencia. Mire los aspectos problemáticos de la prisión preventiva oficiosa, que también hay un expreso pronunciamiento de la Corte Interamericana al analizar este caso. Personas detenidas en el año 2002, bueno, esto fue menos peor, porque ellos estuvieron no 17 años, sino 6 detenidos. Bueno, yo creo que un solo día en la prisión debe ser una cosa nefasta. Un día, yo cuando tengo clientes presos, eso a uno lo estresa mucho. Entonces yo le digo al cliente, yo sé que un día suyo son como 2 míos allá afuera. O sea, estamos en velocidades diferentes. Usted imagínese estos señores 6 años y los otros señores anteriores 17. Muy bien, aquí hay un cuestionamiento de nueva cuenta en esta sentencia contra el tema del arraigo. Clarísimo, y no es de ahora, no es solo del 2023. Esos pronunciamientos a nivel internacional han sido claros, han sido obviamente muy reiterados por parte de la Corte Interamericana. Figura inconvencional el arraigo. Por supuesto que no está prohibida la prisión preventiva como una medida cautelar, pero con esos tiempos en los que se extiende, pues es una pena anticipada, imagínense. Y además de ello, ni siquiera analizar las condiciones particulares del caso, de la víctima y del inculpado. Y de esa manera colocar una camisa de fuerza que pues en consecuencia daña y altera cualquier otro derecho de esa persona que está padeciendo la prisión preventiva oficiosa. Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miren ustedes, el análisis de constitucionalidad planteado precisamente en esta decisión, en el amparo en revisión 355-2021, y es la ponente, pues la ministra actual presidenta. Me parece que es una mujer muy brillante, la admiro mucho, y pues la verdad cuando yo leo esta decisión, la verdad es que la encuentro muy atinada, 131 páginas, pero créanme que se les va rapidísimo la lectura. Nos pasa por las nociones de manera muy clara, puntual, precisa, de lo que es el método de interpretación pro persona para poder establecer, justo acudiendo a la metodología que promueve el principio de proporcionalidad como un checklist de idoneidad, necesidad, proporcionalidad, ponderando, por ejemplo, cuando se presentan las antinomias entre dos derechos humanos, en el entendido precisamente de un control de regularidad constitucional. Hablamos del control de regularidad constitucional cuando encontramos esa concurrencia de los derechos humanos que puede tener una fuente constitucional o una fuente convencional. Esto lo encontramos en la Constitución, pero a veces puede ser que choquen. Aunque no haya precisamente esa distinción jerárquica, puede haber un choque entre esos dos derechos y ahí es donde debemos entrar con métodos de interpretación y justo este amparo en revisión nos lleva de una manera muy metodológica y muy clara a esas explicaciones, justo para analizar desde ese año ya veníamos con esta situación, cargando a cuestas el análisis del arraigo, pero particularmente de la prisión preventiva oficiosa. Y en ese momento y en ese amparo en revisión que se promueve por una persona que estaba detenida y que solicitaba y había solicitado
que se le sustituyera, que cesara la prisión preventiva oficiosa y que se le sustituyera por otra menos gravosa, pues le venían dando vueltas y vueltas y vueltas y esto llegó. Se ordena finalmente que se inaplique en el caso particular para él, tras un análisis que, insisto, 131 páginas muy bien logradas. Propone la parte quejosa el análisis del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 19 de la Constitución, en la segunda parte del catálogo, solicita que se le inaplique. El abogado propone acudir a la metodología pro persona, también se acude y así la Corte lo resuelve, acudir a una interpretación conforme en sentido amplio, aclarando que hay una interpretación en sentido amplio, conforme en sentido amplio y conforme en sentido estricto. Conforme en sentido amplio, normas que tienen una misma jerarquía. Normas que tienen una jerarquía diversa o normas secundarias en relación a una norma constitucional, lo explica este amparo en revisión, vendríamos hablando precisamente de una interpretación conforme en estricto sentido. Y pues se puede establecer finalmente en esta decisión que lo que sucede en el artículo 19 es una restricción. Entonces, la Suprema Corte analiza frente al tema de la restricción de la libertad, que debe ser la regla general, y la detención, la excepción. La Suprema Corte analiza y coloca en dos platillos de la balanza. De un lado la restricción, prisión preventiva, y del otro lado o el otro platillo de la balanza, este juzgador, Tribunal Supremo para México, coloca la libertad. De un lado la prisión preventiva y aquí coloca la libertad, por supuesto, que robustece la presunción de inocencia. Y dice, no, el problema no es la detención preventiva, el problema es el exceso, el problema es lo oficioso. El problema es la no justificación, el problema es la pereza mental, discúlpenme la expresión, bueno, así no lo dijo la Corte, así lo dice Laura, la pereza mental para poder justificar y decir que es necesario, que es idóneo, que realmente necesita la prisión preventiva para poder cubrir los fines y las expectativas que se encuentran señalados como verdaderos bienes jurídicos tutelados de la víctima y en general de la sociedad. Miren ustedes, a modo de síntesis en esta diapositiva, parámetro de regularidad constitucional, ya lo hemos venido mencionando, la interpretación pro persona, que es compatible con el principio de proporcionalidad, la interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto, la prisión preventiva oficiosa como una verdadera restricción. Esa es la palabra, restricción. Es la expresión que utiliza la Suprema Corte de Justicia en esta decisión. Test de proporcionalidad que debe incluir los elementos que hemos venido estructurando. Y yo me pregunto, ¿por qué el Ministerio Público se va tan confiado a la audiencia inicial sabiendo que el juez de control le puede reclasificar? Si te quedaste corto con tu carpeta de investigación e hiciste una integración con datos de prueba muy débiles, puede ser que el juez de control casi en automático te baje de prisión preventiva oficiosa a justificada. Y como defensora lo digo en mi experiencia, a veces mi pelea no es para que no me vinculen al cliente, sino para que la pelea casi sorprenda al Ministerio Público con el análisis de una justificada. Miren ustedes, y pues bueno, no podíamos dejar de lado la presunción de inocencia en sus otras dos aristas, o vertientes o líneas.
estándar probatorio, por supuesto, y ahí es donde nos remitimos y nos preguntamos y volvemos al esclarecimiento de los hechos. ¿Quién tiene carga de probar? ¿Quién tiene derecho de probar? ¿El esclarecimiento de los hechos se traduce en una carga para la Fiscalía? Sí. ¿Se traduce en un derecho para la defensa? Sí. ¿Para ambos opera la presunción de inocencia? Sí. ¿Es un blindaje la presunción de inocencia? Definitivamente. ¿Qué sucede cuando la persona inculpada en la audiencia de juicio dice, deseo declarar? Que a mí casi nunca me gusta que declaren, a menos que estemos muy suficientes con la prueba por la defensa. Quiere declarar, muy bien, a cuenta y riesgo, y uno le dice, mire, con la ventaja que es tan fuerte el blindaje de la presunción de inocencia que no hay por dónde un contrainterrogatorio, no tiene jamás el tratamiento de una prueba testimonial. El señor puede incluso llegar a mentir, que le crean o no le crean es otra cosa, pero por lo menos el tratamiento procesal indica ello, una carga por parte de la Fiscalía y el derecho a demostrar lo que le conviene a los intereses de la defensa. Y por supuesto hablamos también de la presunción de inocencia en la vertiente o línea de valoración probatoria. Artículos 359 y artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, duda más allá, más allá. Fíjense ustedes, interesante, solamente un par de minutos. Hablamos de presunción de inocencia ahí antes del 2008, hablábamos del indubio pro reo, la duda favorece al inculpado. Yo creo que eso es de las primeras cosas y latinazgos que nos aprendemos en la licenciatura. Pero con el año con un influjo norteamericano, y el influjo norteamericano nos trae, entre otras expresiones, esta, la duda razonable. Esto tiene un origen anglosajón, ¿no? Se queda en Estados Unidos, pero se tiene dato de que tal vez el antecedente histórico más remoto de la expresión duda razonable es precisamente en Escocia, creo que es en Escocia, en el año 1789, imagínense, ya desde ahí se venía hablando. Obviamente esto es Europa insular, viene, se acomoda en América, Estados Unidos, y obviamente cuando todos nuestros países han venido tomando en consideración implementar este sistema, hemos venido trayendo esta expresión. Me parece que la Suprema Corte, insisto, primera sala, ha venido desarrollando una explicación que me parece suficiente, buena, importante, de lo que es la duda razonable, una incertidumbre racional que no se puede superar. Y también prácticamente le da a la defensa la metodología argumentativa y probatoria de por dónde puede entrarle a la Fiscalía, que tiene la obligación del esclarecimiento de los hechos. ¿Podemos lograr una sentencia absolutoria para que se determine presunción de inocencia de la persona a la que estamos defendiendo? Sí. O bien contamos con información para refutar y contrastar y disminuir o desvanecer totalmente la fiabilidad de la prueba de la Fiscalía, sería una vertiente. Y una segunda vertiente, ¿cuál vendría siendo? Cuando la defensa tiene una teoría del caso total o diametralmente opuesta y cuenta con toda la información que resiste un análisis de corroboración para derrocar toda la versión de la Fiscalía. El artículo 402. Simplemente, pues, a modo de referencia, el presidente de la Suprema Corte de la Nación, de Justicia de la Nación. Y pues bueno, a modo de reflexión para ir finalizando esta ponencia, lo que veníamos diciendo, mayor capacitación, mayor empatía, mayor responsabilidad. Si definitivamente no quiero ser Ministerio Público, por favor, no es porque me toca. A mí me parece que en esto tenemos que conservar, ¿no?, la seriedad y la cordura, ¿no? Me parece que en este punto hay que ser muy sinceros y muy honestos con el perfil que nosotros queremos desempeñar en el sistema. Pues muchísimas, muchísimas gracias.
Doctora, muchas gracias y felicidades. Una excelente conferencia que estoy segura será de sumo provecho para nuestra audiencia. A continuación, abriremos